¿Qué tal? ¿Cómo les fue de grito? ¿Cuántos andan crudos? Ninguno levante la mano. Aquí nadie va a levantar la mano por eso, ¿verdad? Vamos a Juan, capítulo 2, versículo 3, porque el domingo me quedé con ganas de predicar. Le dije a mi esposa, no me hallé. Es muy poco tiempo y no pude decir nada sustancioso. Estoy luchando conmigo mismo para ajustarme, pero hoy me voy a desquitar. Vamos a ver un tema controversial. Controversial en dos aspectos. Uno en cuanto a María, la madre de Jesús, y otro en cuanto al vino. Juan 2:3 dice, cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. El tema se llama las bodas de Caná, no de Canaán, las bodas de Caná. Y según Juan, esta es la primera señal que Jesús hizo para revelar su gloria. Así que por eso es muy importante y por lo mismo polémico que la primer señal que Jesús hizo parece indicar que no nació de él, sino que fue movido a hacerla, y fue María, su madre, quien lo movió a hacerla. De hecho, de estos pasajes, los católicos, nuestros amigos católicos, aseguran que fue María quien provocó que Jesús iniciase las señales de su ministerio, y que hoy en día María sigue haciendo lo mismo, porque como vamos a leer ahorita, pareciera que Jesús no estaba interesado en ayudar, pero como María le pidió que hiciera algo al respecto, y Jesús lo hizo, pareciera indicar que fue gracias a María que Jesús inició sus señales milagrosas, y que por esa misma razón pueden confiar que si le vuelves a pedir a María algo, María tiene la capacidad de influir sobre Jesús para que te lo conceda, aunque Jesús no quiera. ¿Por qué? Porque eso es lo que parece que leemos. Vamos a leer Juan 2, del 1 al 12. La historia completa dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta es la primera de sus señales. La primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Entonces, parece que Jesús no quería hacer nada, pero María le influye o lo mueve o motiva, como quieras llamarlo, a que Jesús les ayude. Sobre todo en la parte cuando Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿O eso qué tiene que ver conmigo? Y María le dice a los sirvientes, hagan lo que él dice. Y Jesús, yo me lo imagino, si quisiera verlo desde esta perspectiva, me lo imagino como un adolescente regañado, que le dice, ¿vas a hacer esto? Ay, mamá, quién sabe qué. Ahorita lo va a hacer, como si le dijera a los sirvientes, ahorita Jesús les va a decir, o sea, a fuerza que va a decir. Está haciendo su berrinche Jesús. Pero parece que María le dice, hagan lo que él les dice, como si estuviese ejerciendo presión sobre Jesús. Y Jesús pareciera que cede a la presión y hace el milagro, que según Juan es el primer milagro. Entonces, realmente María forzó o influenció, si no lo quieres ver tan grave, influenció a Jesús para que Jesús hiciera su primer milagro, porque parece que la respuesta de Jesús es, o sea, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Pero terminó haciéndolo como quiera, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros, con este caso? Realmente le puedes pedir hoy a María,
Y aunque Jesús haya dicho, no, Hernán no se lo merece, como los católicos se aseguran, dicen, ¿tú le harías caso a tu mamá? Yo le digo, pues sí. Dice, bueno, y si tú no quieres hacer algo y tu mamá te lo pide, bueno, pues a lo mejor sí. Bueno, pasa lo mismo con Jesús, dicen ellos. Jesús está tan ocupado con las cosas que tiene que hacer, y quizás Jesús ya decidió que no te va a ayudar, pero nunca será igual que tú se lo pidas a que María, su madre, se lo pida. Es como si fueses a pedir algo al presidente, y pues muy seguramente no te va a hacer caso, pero ¿qué tal si tú tienes como amiga a la mamá del presidente? Y le pides a la mamá del presidente que le diga que lo haga, ¿no? ¿A quién le hará más caso el presidente? ¿A mí o a su mamá? El católico dice, pues a su mamá. Entonces, ¿qué será mejor? ¿Que tú le pidas algo directamente a Jesús o que se lo pidas a su madre? Desde esa lógica dicen, no, pues sí, cierto. Y le siguen con los demás. Imagínate, ¿qué será mejor? ¿Que tú le pidas algo o que el mismísimo apóstol Pablo se lo pida? ¿Qué será mejor? ¿Que tú se lo pidas o que se lo pida Pedro? Pues no, pues Pedro, Pablo, Juan no se comparan conmigo. O sea, yo estoy años de distancia, yo no soy tan bueno como ellos. Así que seguramente les va a hacer más caso a ellos que a mí. Y utilizan este tipo de pasajes para sustentar su doctrina. Ahora, yo quiero ser justo en el análisis que vamos a hacer para no ponerle nada que no venga en la Biblia y determinar por la Biblia misma si este tipo de conclusiones de que María influencia a Jesús o que Jesús es más fácil que sea movido si María se lo pide a que se lo pida yo, si estas conclusiones están o no basadas en la Escritura. Porque sería un problema muy grave para nuestros amigos católicos si bajo la propia Biblia no hay nada que soporte sus conclusiones en cuanto a María como intercesora. Y segundo, muchos aseguran que tomar vino es pecado, ¿verdad? Si fuese pecado, ¿por qué Jesús les da 600 litros del mejor vino que había probado el encargado del banquete? Si realmente tomar vino es pecado y Jesús se da cuenta que no tienen vino, no les diría, ándele, qué bueno, para que dejen de andar pecando. Pero no hace eso, sino que les transforma 600 litros de agua en el mejor vino que había. ¿Por qué Jesús los hace pecar de esa forma? Si es que tomar vino es pecado. Así que tenemos dos cosas. Nuestros amigos católicos aseguran una cosa y muchos amigos protestantes aseguran otra. Así que analicemos a detalle toda la historia, porque hay preguntas muy interesantes que quizás no te has hecho. Preguntas que nos van a llevar a entender bajo la propia Escritura qué es lo que está sucediendo aquí y por qué Juan decide escribir esta señal, la primera, y poner escrito el hecho de lo que Jesús le dijo a María: ¿qué tienes conmigo, mujer?, según la versión 60. Así que empecemos a cuestionarnos todo este asunto. Vamos a leer el 1 y el 2. Juan 2, 1 y 2 dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. Primero, Juan está diciendo, hay una boda y María ya está ahí, pero no la llama por su nombre, le llama la madre de Jesús. Y esto es extraño porque vamos a ver que en Juan 19 Jesús le encomendó a su propia madre. Se la encomendó ¿a quién? A Juan. Y Juan dice, se encontraba ahí la madre de Jesús, pero intencionalmente decide no escribir su nombre, ni llamarla por su nombre. Dice, ahí estaba la madre de Jesús. También había sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Así que hay dos situaciones distintas, ¿verdad? La madre de Jesús ya estaba ahí y también fueron invitados Jesús y sus discípulos. Ahora, si sabemos, los que estuvieron en el curso de Apocalipsis, ya habíamos estudiado la tradición sobre las bodas, ¿verdad? Y sabemos que en una boda se parece también a las de rancho, de por acá de nuestras regiones. Hay una boda en el rancho, matan una vaca o un cerdo y hay mucha carne, ¿verdad? Así que invitan a todo el pueblo. El que quiera ir está invitado. Y sabemos que en las tradiciones en cuanto a las bodas de aquel tiempo, también se invitaba al pueblo.
Pero María, Jesús y los discípulos no son de Caná, ¿verdad? María y Jesús son de Nazaret. Los discípulos pues ahí revueltito, pero no son de Caná. ¿Por qué los invitaron a ellos si no son del pueblo? Ahora, sabemos que Jesús y los discípulos andaban de pueblo en pueblo, ¿verdad? Así que es probable que la boda coincidiera con la presencia de Jesús y los discípulos en ese pueblo. Yo pudiera entender que si Jesús y sus discípulos andan en Caná y hacen una boda, ¿no le invitarían? Está allí. Pero sabemos que la madre de Jesús no viajaba con Jesús y los discípulos. ¿Se acuerdan el pasaje donde dice Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan? Y Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad, y no permitió que llegaran a Él. Así que María no andaba con Jesús siempre. Podemos entender que Jesús, o imaginarnos que es probable que Jesús y sus discípulos pasaran por Caná, se celebra la boda y sean invitados, pero María no. Por eso Juan dice que María ya estaba ahí, y también fueron invitados Jesús y los discípulos, pero sabemos que María no vive en Caná. Entonces, aquí hay algo extraño con María, no se nos explica claramente qué está haciendo María ahí. Luego, el versículo 3 dice, cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ok. ¿Cómo supo María que no tenían vino? ¿Todos en la fiesta ya sabían que no había vino? ¿O cuál es la trascendencia del hecho de que no haya vino? Porque recordemos brevemente la tradición en cuanto a las bodas. El muchacho quiere casarse con una muchacha, tiene que llevar una dote, un precio que muestre dos cosas: el valor que la muchacha tiene para él y la capacidad que él tiene para mantenerla. El papá es quien decide, según la dote presentada, si le entrega a su hija o no. Así que la dote tenía que ser algo que dejara en evidencia que puedes con la responsabilidad y que convenza a tu futuro suegro. Así que ¿le llevarías cualquier cosa? No. Si realmente quieres a la muchacha, no. Y si la muchacha es atractiva, con mayor razón no. Porque no serías el único que haga propuestas, ¿no? Así que si este hombre que quiere desposar a esta mujer realmente quiere ganarse al suegro, ¿qué tanta dote debía presentar? Ahora, el objetivo es convencerlo, ¿verdad? Si el papá dice, está bien, me convences, me parece que lo que traes me deja satisfecho en cuanto al valor que ella tiene para ti y en cuanto al futuro que ella tiene contigo, ¿verdad? Si el suegro, si el joven es capaz de convencerlo a su futuro suegro, se hace un trato y quedan desposados, son comprometidos. Y él tiene que ir a construir el lugar donde van a vivir y cuando esté listo, regresa por la muchacha, que según la tradición se hace en la noche. Y hay toda una procesión con antorchas y muchas cosas para que lleguen a la aldea, al pueblo donde la muchacha. Y en curso de Apocalipsis abundamos mucho en ese tema, que por tiempo no lo voy a ver, pero la muchacha tiene que salir junto con el novio y los invitados de la novia hacia la casa que el novio preparó. Y como los israelitas recibieron tierras repartidas por Dios, cada tribu debe permanecer en sus tierras. Si a un hombre le asignan un terreno y tiene hijos, de ese mismo terreno le da a sus hijos. Así que prácticamente van a vivir cerquita de donde viven los papás del novio, que es donde el muchacho construye su casa. Mientras el novio y la novia están en la recámara nupcial durante 7 días, todos los invitados de la novia que acudieron a la celebración celebran un banquete que duraba hasta 7 días. Leamos Jueces 14, 10 al 12, que nos da información en cuanto a esto. Dice: después de eso, su padre fue a ver a la mujer. Allí Sansón ofreció un banquete como era la costumbre entre los jóvenes. Cuando los filisteos lo vieron, le dieron 30 compañeros para que estuvieran con él. Permítanme proponerles una adivinanza, les dijo Sansón. Si me dan la solución dentro de los 7 días que dura el banquete, yo les daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa de fiesta. Y aquí vemos claro esto. Es Sansón, el novio, quien
cuando junto con su padre hacen todo lo que requiere de la boda, la casa y el banquete. Así que el banquete corre por parte del novio, principalmente por parte de su padre. Entonces, ¿qué tan grave sería si en alguno de los 7 días antes de que se acabe el banquete se queda sin vino? ¿Qué implicaciones tiene? Si tú fueras el novio y fuiste y diste una dote y dices que tú puedes y que le vas a dar una vida bien y te quedas sin vino, ¿cuál es la razón para la que te quedes sin vino? Yo veo 2 razones. 1, quizás son altas horas de la noche y no hay dónde comprarlo. 2, no tienes dinero para comprarlo, ¿verdad? Quiero que todavía sería un tanto menos vergonzoso, porque se supone que tú estás mostrando con la dote y con el banquete que puedes, ¿verdad? Te quedas sin vino. Yo pienso que puedes decir, oye, es que se me acabó, pero mañana compramos. Aún si fuese esa la razón, ¿qué clase de planeación hiciste del evento? ¿Cómo es que no te diste cuenta que se te iba a acabar el vino? ¿No se acuerdan que dijo Jesús que el hombre que va a construir una torre primero tiene que asegurarse que tiene todo lo necesario para terminarla, porque si no, será la vergüenza de sus amigos? Entonces, era un hecho vergonzoso el que decir, ay, es que no me di cuenta que se me acabó el vino, mañana compramos. Eso como que ya los deja mal, pero más mal si ya no hay dinero para comprar. Y de hecho, algunos comentaristas bíblicos aseguran que se podía demandar legalmente al padre del novio o al novio si durante el banquete sucedía algo así. ¿Por qué? Porque habían hecho un pacto, ¿verdad? Que si se quedan sin recursos, están demostrando que lo que ofrecieron como dote es una pantalla para convencerlo y que realmente no tienen la capacidad para sostener a la muchacha. Pero entras en un grave conflicto, porque si la muchacha ya se durmió con el novio y resulta que no tienen los medios y que todo era una pantalla, se demandaba legalmente porque la muchacha había sido deshonrada. ¿Quién se iba a querer casar con ella? Según las tradiciones de aquel tiempo, ¿eh? Entonces, realmente era algo muy grave que se quedaran sin vino. Si María fuese una simple invitada, ¿cómo se enteró de que no había vino? Imagínate que es tu boda. Conseguiste la muchacha que querías, te endrogaste, órale, y te quedas sin dinero a la mitad. ¿Qué harías? ¿Qué estarías dispuesto a hacer antes de que los invitados se den cuenta? O luego le dirías a los invitados, no, pues discúlpeme, pero se me acabó el dinero. ¿Le dirías eso? No. Los invitados serían los últimos en enterarse, ¿verdad? Nadie querría que un invitado lo supiera porque sería sumamente vergonzoso. Así que, ¿cómo es que María sabe que se quedaron sin vino? Y Jesús no, que también es un invitado. Así que aquí hay algo entre líneas que Juan no nos está explicando directamente. Pero sí nos dice, María ya estaba ahí, invitaron a Jesús y a los discípulos. Ok. Luego María dice, ya no tienen vino. Y esa es información privilegiada, ¿verdad? Esa es información que solamente la familia del novio podría saber. Entonces, yo investigué un poco más. Históricamente, ¿qué pasa si los que se casan son pobres? Bueno, resulta que el banquete no duraba 7 días, lo recortaban. O se invitaba a la familia del novio para que juntos la hicieran de padrinos y apoyaran para hacer el banquete. Así que, según los registros que encontré, la familia o los familiares del novio participaban para mostrar que la familia era honorable, en el sentido de que la dote que se presentó no era un engaño, una farsa, una pantalla para quedarse con la muchacha. Y esto lleva a algunos a concluir que el novio muy seguramente era familiar de María, ¿verdad? Porque la información que María tiene no la conocería un invitado, porque ese sería el último recurso. Si un invitado sabe, eso ya es vergüenza, ese ya es el fracaso. Así que tenemos esta situación.
¿Por qué María acude con Jesús? Si María es familiar del novio, ¿Jesús también lo es? Sí. Hay dos opciones. María se acerca a Jesús, ya no tienen vino, porque seguramente espera que Jesús haga algo, pero hay dos posibles causas o razones por las cuales María podría esperar algo de Jesús. Número uno, es un familiar y estaría en la obligación de ayudar. Número dos, María sabe quién es Jesús y sabe que tiene poder. Aunque no ha hecho ningún milagro, María, todo lo que vio con el ángel Gabriel, ¿verdad? Todo lo que vivió con Jesús, lo que Juan el Bautista dijo sobre Jesús, y Jesús ya tiene a los discípulos, Jesús ya ha predicado, aunque Juan no lo ha dicho. Pero María podría acudir a Jesús para esperar que haga algo milagroso para ayudarlos. ¿Esperaría que Jesús le diera dinero? Jesús siempre dejó en claro que él no tenía dinero, ¿verdad? Que ni siquiera tenía dónde vivir. Así que no tendría sustento la idea de que María está pidiéndole una cooperacha. Porque aparte, si le pidiera una cooperacha, Jesús podría sacar para todos los invitados. Acuérdate que no son poquitos, se invita al pueblo. Así que sería difícil concluir que María está buscando dinero. Más bien parece que busca: Jesús, tú eres el Mesías. ¿No sería una perfecta oportunidad para que muestres tu poder ante esta situación con tus parientes? Uno, el hecho de que espere un milagro por ser el Mesías, y dos, puede esperar un milagro porque Jesús probablemente es familiar y estaría moralmente obligado a ayudar a guardar el honor de la familia. Pero como quiera, María, cuando se acerca con Jesús, de alguna forma ella está pensando que Jesús puede solucionar el problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Jesús responde? Versículo 4, Juan 2:4 dice: mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús: todavía no ha llegado mi hora. Leamos la versión 60. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Que sí o que no? ¿Esto es un sí o es un no? Ahora, ¿por qué le dice así a su mamá? ¿Qué tienes conmigo, mujer? No le está llamando mamá ni le llama María, le llama mujer. ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué clase de respuesta es esta? Sobre todo siendo quien es Jesús, no es el Mesías. ¿Cómo puede tratar de esa forma a su madre cuando el mandamiento en la ley de Moisés es: honra a tu padre y a tu madre? Esto es un problema serio para nuestros amigos católicos, porque ellos jamás le contestarían así a María. ¿Por qué Jesús le contesta así a María? Y ahorita les explico qué es lo que ellos concluyen. Pero yo, para ser justo, yo me puedo imaginar cualquier cosa de aquí, pero si oye agradable lo que le está diciendo, si oye como que le está diciendo que sí, pero tampoco le está diciendo que no. Pero leamos la Escritura, porque esta frase, ¿qué tienes conmigo, mujer?, no es la única vez que la encontramos en la Escritura. ¿Qué tienes conmigo o qué tengo que ver yo contigo? Son frases que se han usado en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. Leamos un ejemplo, Jueces 11:12. Dice: entonces Jefté, bueno, la versión 60 que lo traduce literal, Jueces 11:12, versión 60, dice: y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Es exactamente la misma frase: ¿qué tienes conmigo, mujer? Jefté le dice al rey de los amonitas: ¿qué tienes tú conmigo? ¿Por qué le dice esto? Los amonitas llegan listos para invadir, para atacar, y ese es el mensaje que le manda: ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué vienes a hacerme la guerra? O sea, ¿tú qué? ¿Tú y yo qué? ¿Por qué vienes a atacarme? De la nada, no se han peleado, no ha pasado nada. ¿Por qué? ¿Qué tienes tú conmigo? Segunda de Samuel 16:10, Reina Valera 60, dice: y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia?
Si él así maldice es porque Jehová ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Nuevamente la frase de el rey, cuando lo están maldiciendo, David, rey David, con los que procuraban defenderlo. ¿Qué tengo yo con ustedes? ¿Por qué te andas metiendo? Él me está ofendiendo, déjalo. Dios se lo permitió. Fíjate cómo tanto Jefté con el rey de los amonitas como David con los hijos de Sarbia le está diciendo, ¿entre nosotros qué? ¿Por qué te metes? ¿Por qué haces esto? Otro ejemplo, Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 13. Dice, entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. El rey viene a consultar al profeta de Dios, pero el rey es un idólatra y no quiere saber nada de Dios. Cuando llega a preguntarle a Eliseo por la palabra de Dios, ¿qué le dice Eliseo? ¿Qué tengo yo contigo? Exactamente lo mismo que tienes conmigo, mujer. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús? Otro ejemplo, Segunda de Crónicas 35:21. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Nuevamente, ¿qué tengo yo contigo? Así que, en el Viejo Testamento, cuando se usa esta frase, está poniendo una distancia entre los dos, ¿verdad? Está diciendo que no hay una relación. Le dice al rey de los amonitas, ¿por qué vienes a pelear? Eliseo le dice al rey, ¿tú y yo qué? En este pasaje le dicen, o sea, no hay nada entre nosotros, no somos nada, no hay razón, no hay justificación. ¿Por qué haces esto? ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a María cuando le dice, no tienen vino? Veamos en el Nuevo Testamento quién usa esta frase, Marcos 5:7. Dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Quién está hablando aquí? Un demonio. ¿Y qué frase usa? La misma frase que Jesús le dice a María, ¿qué tienes conmigo? Lucas 8:28 también la registra. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Así que, Jesús le está diciendo sí, le está diciendo o no, o ninguna de las dos. Jesús le está diciendo a María, como el llanero solitario le dijo a Toro. El llanero solitario, en una de sus historias, dice que se vio rodeado por muchos indios. Toro lo acompañaba, así se acuerda quién es Toro, ¿verdad? Kimosabi. El llanero solitario y Toro. El llanero solitario y Toro van juntos y los rodean muchos indios. Y el llanero solitario le dice a Toro, estamos en problemas. Y Toro le dice, ¿estamos, Kimosabi? ¿Por qué Toro le dice eso? Porque él es un indio también, ¿verdad? Él no tendría ningún problema con los demás. El que tiene el problema es el llanero solitario. María viene a Jesús y le dice, ya no hay vino. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Y yo qué tengo que ver contigo en cuanto a eso? ¿Por qué le contesta así? ¿Por qué? ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tengo yo contigo, mujer? La palabra mujer, ¿la está maltratando? ¿Le está hablando feo? No. La palabra mujer es el griego, aquí lo tengo apuntado, guné, que se traduce como mujer o señora, y se le llamaba guné a una mujer de cualquier edad. Y según encontré, la palabra guné es la forma más respetuosa de dirigirse a una mujer. Así que Jesús no le está hablando feo, pero sí está dejando algo en claro. No le llama María, no le llama madre, le llama de forma respetuosa como cualquier otra mujer. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Entre tú y yo no hay relación. ¿Pero cómo que no la hay? ¿Sí la hay o no? Es su mamá.
¿Por qué Jesús le dice, entre tú y yo no hay relación, yo no tengo nada que ver con ese problema? Jesús está dejando en claro una situación que nos enteramos en el versículo 5, Juan 2:5. Dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. ¿De dónde salieron los que servían? Fíjate, María, por el contexto que hemos estado viendo y por la tradición de las bodas, María no puede ser una simple invitada, ¿verdad? Ella no tendría por qué enterarse de que no hay vino. Y se entera antes de que todos sepan que no hay vino. Así que es muy probable que María tiene relación con el novio o la familia del novio. Cuando llega y le dice, Jesús, no tienen vino, ¿quiénes venían con ella? Los sirvientes. ¿Para qué llevó los sirvientes? María sabe que Jesús va a hacer algo. Viene a decirle, no hay vino. Y ya viene con toda la raza. María está esperando que Jesús haga algo. Y está tan segura de que va a hacer algo que se trajo a los sirvientes. Así que imagínate la situación. Está Jesús con sus discípulos. Llega María y los sirvientes, que no nos explican, no nos aclaran cuántos eran. Vienen los sirvientes, pero si es en plural, mínimo 2. Entonces tenemos esta situación. Está Jesús, los discípulos, me imagino que estaban sentados en el mismo lugar, María y los sirvientes. Y María le dice a Jesús, delante de ellos, ya no hay vino. Y Jesús le dice, entre tú y yo no hay relación. ¿Qué está dejando en claro? ¿Qué hubiesen entendido todos cuando Jesús le dice, ok, órale, a ver, hagan esto y lo resolvemos? Jesús estaría demostrando que su mamá tiene influencia sobre él. Y eso sería muy extraño, porque el Mesías prometido es más alto que cualquiera. ¿Cómo sería posible que su mamá tenga influencia sobre él? Así que Jesús no le dijo sí, ni le dijo no. Lo que dejó en claro es, entre tú y yo, no hay nada. Yo no sigo tus órdenes, ese no es mi problema. ¿Cómo se habrá sentido María? Dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. ¿Se habrá ofendido o no? Ahora, Lucas 2:51. Esto es interesante porque parece ser que Juan decide escribir esto porque hay un cambio en la forma en la que Jesús hacía las cosas. Lucas 2:51 dice, y descendió con ellos, nueva versión internacional. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Lucas nos deja ver que Jesús siempre hizo caso a sus papás. Así que si Jesús siempre vivió sujeto a ellos y María se entera de un problema, sabe que le va a decir a Jesús, y como Jesús siempre ha estado sujeto a ella, y más que todo parece indicar que José ya había muerto, ¿verdad? No es mencionado para nada. Entonces, si José murió, que no se nos especifica hace cuánto tiempo murió, pero Jesús siempre estuvo sujeto a ellos, entonces María sabe que Jesús siempre le hace caso. Entonces cuando María le dice a Jesús, Jesús, ya no hay vino, ella sabe que Jesús siempre le hace caso, siempre es obediente. Y por eso ya llevaba a los siervos, ¿verdad? A los sirvientes. Y Jesús le deja en claro, eso ya no. Esa relación ya no hay, ya no existe. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Así que María entiende que ahora, una vez Jesús iniciado su ministerio, esa relación entre autoridad de ella sobre él ya no aplica. ¿Me explico? ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Y qué dice María? Hagan lo que él diga. ¿Es presión? Está diciendo, yo lo conozco, así es, pero lo va a hacer. A fuerza que lo hace. No, vamos a leer Génesis 41:55, porque también, no quiero ponerlo de mi cosecha, pero esta frase ya fue usada. Génesis 41:55, Reina Valera 60 dice, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él les dijere.
¿Significa que Faraón estaba presionando a José? No. Significa que Faraón está dispuesto a ver como bueno cualquier cosa que José decida hacer. Está el Faraón expresando una total confianza hacia José. Entonces, ¿por qué María le dice a los sirvientes, hagan todo lo que él diga? Fíjate, María tomó el problema en sus manos, ¿verdad? Trata de solucionarlo con Jesús. Jesús no le dijo ni que sí ni que no. Le dice, tú no me puedes dar órdenes. Eso se acabó. Esa relación entre nosotros ya no es. Así que María le dice, ok, yo ya no estoy a cargo del problema, yo ya no voy a hacer nada por el problema, hagan lo que Él les diga. Sea sí o sea no, María delega completamente el problema al criterio de Jesús. Porque además de decirle, ¿qué tienes conmigo, mujer?, le dijo, aún no ha llegado mi hora. Así que María no está, es imposible que le esté poniendo presión a Jesús. Más bien, como Faraón, está delegando todo con plena confianza al criterio de Jesús. Jesús les va a decir qué hacer. Les dirá que les va a ayudar o les dirá que no les va a ayudar. Pero ella está aceptando su nuevo rol en su relación con el Mesías. ¿Me explico? Una vez que Jesús se revela como Mesías, ya no acepta la sujeción a ella. Y María lo acepta. Entonces, nos narra lo que Jesús hace cuando ve que María decide dejar las cosas en sus manos y acepta lo que Jesús le está diciendo. Vamos a leer Juan 2 del 6 al 8. Dice, había allí 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Pausa. ¿Cómo serían esas tinajas? Yo por muchos años me imaginé que eran unas tinas que cargabas. Hasta que me puse a pensar, oye, ¿esas tinas las habrán inventado ya o no? Y dije, no creo. ¿Me pones la imagen de tinaja, por favor? Les voy a mostrar la imagen de una tinaja que han encontrado que servía precisamente para los ritos de purificación. Está muy chiquita la imagen, pero no pude encontrar una con una persona a un lado, pero le caben 100 litros de agua. Así que no era una tinita, ¿verdad? ¿Quién ha ido a un lugar, un rancho, donde no hay agua entubada, le llaman? Y que tiene que pasar una pipa o abrir un tanque y llenan unos botes. Y esos botes ahí los tienen, ¿verdad? Y cuando ocupan agua, de ahí van y lo agarran. Bueno, lo que han encontrado es que las tinajas, como una de esas, ahí estaban. Y según Juan nos dice que la usaban los judíos en sus ceremonias de purificación. Vamos a Marcos 7, 3 al 4, porque Marcos nos explica qué es lo que hacían los judíos y los fariseos. Dice Marcos 7, 3 al 4, en efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Hay otro pasaje que no tuve el tiempo de checar donde dicen que se lavan hasta los codos. Entonces, quiero que te imagines esta situación. Es un banquete, tienes a todos los judíos ahí. ¿Qué tenían que hacer primero antes de comer? Ahora, ¿cómo se lavaban? Llegan sucios, ¿verdad? ¿Cómo le hacías? ¿Quién ha ido al rancho? Normalmente hay un frasquito, un recipiente, o así con la mano, ¿verdad? Y el agua, y le vuelven a meter, y ya se los enjuagan. Eso es una opción. La otra es que metan la mano ahí. ¿Cuántos invitados habría si estás invitando a todo el pueblo? ¿Esa agua que se junta ahí es para beber? Definitivamente no. Esa agua no podría usarse para beber. Si estos son tan exagerados de que dicen, vengo del mercado, no, primero me lavo, ¿tomarían agua de ahí? Definitivamente no. Vemos que los fariseos, Jesús les dijo, hipócritas,
cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Porque en las copas tenían un dispositivo como una especie de colador que usaban para asegurarse que cuando tomaran no sucediera que un mosquito cayó sin que se dieran cuenta y se lo comieran, porque según la ley no puedes comer esos insectos. Entonces decían, ni por accidente. ¿Quién no se ha tragado una mosca en la coca cuando se descuida? ¿No le ha pasado? Hasta abejas se han comido cuando están las abejas en la coca. Siempre que te vas de día de campo, caen. Tú le das el tragote y ¡blah!, escupes la abeja. Para estos judíos o fariseos que no querrían quedar impuros por haber comido un insecto al lado, ponían esas cosas. Así que definitivamente el agua de esas tinajas no es para beber. Regresemos donde nos quedamos. Juan 2, 7. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Yo no sé cuántos sirvientes eran, pero ¿cuánto te tardarías en trasladar 600 litros de agua? Suponiendo que las tinajas estaban completamente vacías. Yo más bien creo que no estaban completamente vacías, porque estás en el banquete y se tienen que acabar de lavar, ¿verdad? No podrían quedar vacías. Muy probablemente les faltaba, o sea, estaban con distintos niveles cada tinaja, y se pusieron a llenarlas hasta el borde. Y luego dice, versículo 8, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. ¿Quién es el encargado del banquete? ¿Qué hace? Es el que se asegura que todo esté bien, ¿verdad? Ok. Imagínate que tú eres uno de esos sirvientes. Escuchaste todo lo que Jesús le dijo a su mamá y dices, híjole, aquí se están peleando y yo aquí estoy, nada que ver, qué momento tan incómodo. Pero te dice María, quizás tú no sabes exactamente quién es, pero dices, bueno, hagan todo lo que les diga, bueno, llenen las tinajas, son los sirvientes, tienen que hacerlo, ¿verdad? Eso es una cosa. Y cuando le dice ahora sí, agarren un poco y dénsela de beber al encargado del banquete, ¿quién está dispuesto a tomarse esa agua? ¿Tú se la llevarías? Más, ¿tú te la tomarías? No, hombre, ahí se lavaron todos estos mugrosos. Ahora, ¿se la llevarías al que te paga? ¿Al encargado del banquete en el cual tú estás sirviendo? Le dirías, ten, y te va a decir, ¿y esto qué? ¿Qué le dices? Tú tómatelo. Me dijeron que te lo diera. ¿Y de dónde salió esto? Pues de las tinajas. ¿Cómo quedas tú ante tu jefe? No es una situación simple, no es algo fácil de obedecer. Es como si fueses a un restaurante, estás sirviendo un plato, imagínate, estás sirviendo un pedazo de carne y se cae la carne y la levantas y la vuelves a poner al plato y la llevas. Está sucio, ¿no? Ya no sirve para comer, igual que el agua de las tinajas. Así que no es una instrucción fácil de obedecer, pero nos da un pequeño detalle cuando leemos el versículo 9. Dice, el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. ¿Ya ves? Se la tomó porque no sabe de dónde viene, simplemente la agarró y se la toma. Dice, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte el novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, porque pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Y ahí nos da otro tip que usaban para economizar. ¿Cómo le hacían? Compran vino bueno y ya cuando andan entrados, ahora sí sacan el barato y te ahorras una lana, ¿verdad? Digo, ¿para qué les das puro vino bueno? Si ya están happy y ya ni cuenta se dan de lo que están tomando. Entonces, ¿en qué momento se convirtió en vino el agua? No sabemos. Lo que nos dice es que probó el agua convertida en vino, ¿verdad? Cuando él la probó, ya era vino. ¿En qué momento se convirtió en vino? No sabemos. Pero lo que sí nos dice es que los sirvientes sí sabían de dónde había sacado el agua. Así que el sirviente sabía que esa agua no es para tomar, definitivamente no la tomaría él, pero obedecen en dársela al encargado del banquete. Imagínate que el encargado del banquete la prueba y dice, ¿y esto qué? ¿Esta agua qué?
porque según el sirviente, lo único que él sabe es que echó agua en las tinas. Realmente era una situación complicada la del sirviente, pero como quiera obedecieron. Hicieron lo que se les pidió. No hay registro de que hayan rezongado, de que hayan dicho, no, llévasela tú, a mí me vas a hacer quedar mal. No, lo hacen, y en lugar de que el novio y su familia queden avergonzados, quedan bien delante de todos, porque nadie hace eso. Nadie había hecho eso, de que en lugar de sacar el vino chafa o el barato, al final sacas todavía un vino mejor. Así que al mínimo, al encargado del banquete no se le va a olvidar que este novio o esta familia hicieron algo poco común, algo inusual, algo que solo alguien que tiene haría. Es decir, Jesús realmente les ahorró el problema de la vergüenza. Pero ¿María fue quien consiguió que Jesús lo hiciera o no? ¿Qué opinas? ¿Jesús lo hizo porque María lo presionó o no? Aquí tendríamos un problema. Jesús dejó en claro, dijo, yo solo hago las obras de mi Padre, ¿verdad? Solamente lo que su Padre le pide hacer. Jesús sería un mentiroso. Hubiese mentido cuando dijo eso si María lo movió a hacerlo, ¿verdad? Si María hubiese presionado a Jesús de manera que lo haga, ¿de quién fue la voluntad de convertir el agua en vino? No sería del Padre, sino de María. Así que sería una contradicción el hecho de que María haya influenciado a Jesús a hacerlo, porque Jesús dijo que solo hace la obra de su Padre. Entonces, por las propias palabras de Jesús es claro, es imposible que haya hecho lo que María quiso, porque si no estaría mintiendo. Y número 2, Jesús deja en claro que la relación de autoridad que Lucas reflejó, que siempre estuvo sujeto a sus padres, Jesús le deja en claro, eso se acabó. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Así que no hay forma bíblica de pensar que María influye sobre Jesús. Al contrario, si bíblicamente María influenciara sobre Jesús, entonces Jesús sería un mentiroso cuando dijo que solo hace la obra de su Padre. Pero ¿cómo lo entienden entonces nuestros amigos católicos? ¿Cómo explican esto si es claro y evidente? Bueno, ellos hacen algo que se llama eisegesis, no exégesis. Una cosa es sacar cosas del texto y otra cosa es ponerle al texto. Exégesis es sacar del texto conclusiones, eisegesis es ponerle conclusiones al texto. Esto es un problema serio para los católicos, porque invalida toda su doctrina de intercesión de María y de los santos. Porque Jesús está dejando en claro que no, entre tú y yo no hay nada. Y de hecho ellos dicen, oye, esto realmente es una respuesta inesperada. Pero ellos dicen así, Jesús le llamó mujer, ¿verdad? Y Juan nos da un detalle en el versículo 1, Juan 2:1, por favor, dice, al tercer día. Dice, el tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, ¿verdad? Tercer día. Si tú lees el capítulo 1 del 19 en delante, menciona 4 días. Dice, un día Jesús salió a hacer esto, al día siguiente, encuentras 4. Y luego dice al principio del capítulo, al tercer día, o sea, 4 más 3, 7. Y ellos dicen esto, ahí está la clave. Jesús le está llamando mujer en el séptimo día, así como Jesús, sí es Jesús, pero así como Dios en el Génesis, en el séptimo día, según ellos, Adán le puso nombre a Eva. Y de alguna forma mágica ellos relacionan esto diciendo que cuando le dijo mujer, le está diciendo que es la nueva Eva. Y que ahora ella es la madre de todos, como Eva era la madre de todos los vivientes. Así que Jesús, en lugar de decir que no tiene relación con ella, está diciendo que ella es la nueva Eva, madre de todos. ¿De dónde se lo sacaron? No tengo la menor idea.
no tiene ni lógica ni razón, no proviene del texto, pero es la única solución que han encontrado. Que a pesar de que bíblicamente, por eso yo digo, siendo justo, la frase que Jesús le dijo a María no fue algo favorable. Está dejando en claro que no tiene relación con ella, pero nuestros amigos católicos no lo pueden aceptar porque se viene abajo toda su doctrina. Así que concluyen que de aquí ella es la nueva madre de todos porque Jesús le dijo Guné, a pesar de que la palabra Guné era comúnmente usada como una forma respetuosa a una dama, a una mujer. Algunos lo traducen como milady, una forma de respetuosamente llamarlo señora, ¿no? Como dices, señora, quítese. No, no es la misma palabra señora, sino de una forma respetuosa. Entonces, yo te lo dejo a tu conclusión. Si quieres sacar del texto, la respuesta es clara. Sin lugar a duda, Jesús está dejando en claro que no hay relación entre María y él. Porque él dijo, mi Padre que está en el cielo, yo provengo de él, hago solo su voluntad. No pudo haber hecho la voluntad de María, así como tampoco hizo la voluntad de Satanás cuando le dijo, convierte las piedras en pan. Y en cuanto al pecado del vino, ¿será pecado tomar vino? ¿Por qué Jesús convirtió el agua en vino? ¿Qué consecuencias morales nos trae esto? ¿Se habrá alguien embriagado con el vino que Jesús hizo? El maestro o el encargado del banquete le dice, este es el mejor vino. ¿En qué se basa? ¿Tiene que ver el alcohol o no? ¿Le puedes llamar vino a algo que no tiene alcohol? ¿Se habrán embriagado algunos con el vino que Jesús hizo? Y algunos se ponen a pensar y dicen, y esto ya está hablando no de los católicos, estoy hablando principalmente de los protestantes que dicen, no, este vino que Jesús hizo no tenía alcohol. ¿De dónde te sacas eso? De ningún lado. Le tienes que poner algo al texto, algo que el texto no dice. ¿Por qué no quieren que ese vino tenga alcohol? Pues porque ellos enseñan que tomar vino es pecado. ¿Cómo podría ser que Jesús haga algo pecaminoso? Pero tenemos que ir a lo que Jesús dice, no hay nada que entre al hombre que lo contamine, sino lo que sale de él. Y cuando dice contaminar no se refiere a que te enfermes, ¿verdad? Se refiere a tu condición de santidad, de pureza ante Dios. No hay nada externo que te quite la pureza, sino lo que sale de tu corazón. Por eso, tomar vino no puede ser pecado, porque no hay nada que te quite la pureza, sino lo que tú mismo haces. Pero sí vemos en la Biblia que embriagarse no es una obra del Espíritu Santo. Y si tú eres un hijo de Dios, haces lo que el Espíritu Santo te mueve a hacer. Y definitivamente el Espíritu no te va a llevar a embriagarte. Entonces entendemos que bajo los requisitos de los obispos, de los diáconos, que sean sobrios, no dados a mucho vino. Pablo le dice, Timoteo, por tu causa de tus problemas estomacales, échate una copita de vino. Y rasgan tus vestiduras. Pablo, ¿cómo haces pecar a Timoteo? No es pecado tomar vino. El pecado, jamartia, errar al blanco, es embrutecerte con el vino. Así que, si alguien se embruteció con el vino de Jesús, ¿es Jesús responsable? No. Cada uno es responsable de su pecado, porque según Santiago, de su propia concupiscencia es arrastrado para pecar. Entonces, ¿qué concluimos en cuanto a las dos preguntas iniciales? Yo concluyo, es imposible, por lo que el texto dice, sin agregarle, sin quitarle, es imposible que María tenga influencia sobre Jesús, número uno. No la tuvo en vida, no la tuvo en vida. ¿Muerta la tendrá? Ahí tendríamos que hablar de dónde se van los muertos. Y tenemos otro problema. Imagínate que te digo, está bien, María tiene influencia sobre Jesús, está bien. Si yo le pido algo a María aquí en Monterrey
y alguien en los United States también le pide algo, y alguien en Japón también le pide algo, ¿a quién de los tres va a escuchar? Para empezar, tendríamos que ver dónde están los muertos, ¿verdad? Segundo, María es omnipresente de manera que escuche lo que todos le piden, tampoco. Así que tampoco por ese medio podríamos pensar que a alguien que ya murió le puedes pedir que te eche la mano con Jesús, porque Jesús está tan ocupado y no quiere, que necesitas tener palancas, influencias para convencerlo. ¿Sabes qué? Eso le quita la soberanía a Dios. Él ya no hace lo que quiere, hace lo que otros quieren. ¿Me explico? Y segundo, imagínate que tenemos dos equipos de fútbol, ambos son cristianos, pero católicos. Uno le pide al Santo Niño de Atocha ganar la final, y otros le piden a María ganar la final. Y viene el juego, ¿quién va a ganar? No tiene sentido, ¿verdad? ¿Quién va a ganar? Pues tienen muchos otros factores en cuanto a preparación, en cuanto a desempeño, táctica, pero no tiene nada que ver a quién se lo pediste, ¿verdad? Así que sería un problema tratar de imaginarnos que realmente te pueden escuchar, número uno. Dos, que realmente pueden influenciar, porque ¿a quién estás convirtiendo en un pelele? Es la palabra. Imagínate que uno le pide a María, otro le pide a San Juan, convéncenos a Jesús, y están los dos en friega. Jesús, ¿qué onda? Deja que estos ganen, le dice Juan, y María le dice, no, es mi hijo. Me vas a obedecer a mí, Jesús, porque yo soy tu madre. ¿A quién pones en calidad de pelele? A Jesús. Y eso es la peor aberración que se te puede ocurrir. Completamente contrario a lo que la Biblia dice. Así que no tiene ningún sentido pensar que María o que alguien más puede influir en un Dios soberano que tiene control de todo y que hace su voluntad. Entonces, las bodas de Canaán, creo yo, que Juan lo registra como un evento particular. A pesar de la relación personal que hay entre Juan y la madre de Jesús, Juan intencionalmente no menciona su nombre y deja en claro que Jesús rompe relaciones con su madre, de manera que nadie pueda pretender acudir a la madre de Jesús para ganar algo de él. ¿Sí me explico? Juan deja en claro desde el principio la primer señal de Jesús. En su primer señal rompió relaciones con su madre, de manera que no se te ocurra ir con ella para lograr algo. ¿Estás de acuerdo? Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Porque los cristianos lamentablemente cometen un error igual de malo. Porque van y le dicen a alguien, ora por mí, que tú estás más cerca de Dios que yo. ¿Verdad? Dime si no es lo mismo que un católico pidiéndole a María que le eche la mano con Jesús. Y los cristianos lo hacen, lamentablemente. Viene el profeta X, viene el ungido tal, el apóstol tal, ¿y qué quieren? Que oren por ellos, que los toquen, que los bendigan. Y tienen a sus santos vivos. Los católicos los tienen muertos, pero muchos cristianos los tienen vivos. Y piensan que van a conseguir convencer a Dios por medio de alguien más. Y es algo que el término bíblico para eso es idolatría, ¿verdad? Poner a alguien por encima de Dios, algo o alguien. Así que oremos para pedirle esto a Dios, que nos enseñe a librarnos de ese asunto. No pensar que somos tan malos que no nos va a escuchar, porque es contrario a la palabra. No pensar que somos tan alejados de Dios que necesitamos que alguien se lo pida, porque a mí no me va a hacer caso. Cuando Jesús enseñó que un hombre tiene 100 ovejas, se le pierde una, deja los 99 por ir a buscar a la que se extravió. Y eso somos nosotros. Es imposible que Jesús se sature de ocupaciones y no tenga tiempo. Le estás diciendo que no es todopoderoso. Es imposible.
que tú tengas que acudir a un ser humano cuando puedes acudir directamente a Él. Yo no te estoy diciendo que no pidas consejo, pero pedir consejo no es lo mismo que tratar de conseguir un intercesor ante el Padre, porque el único camino entre Dios y el hombre es Jesús. Así que hace mucho había dado ese consejo, pero lo repito, antes de pedirle oración a cualquier persona, acude a Dios. No cometas el error de buscar intercesión. Tú tienes acceso a Él. Él está al alcance de una oración. No tienes por qué acudir a ningún ser humano a menos que no encuentres respuesta. Entonces sí, pregunta. Hay algo que no estás viendo, algo que no estás entendiendo. Pero nuestro primer objetivo es hablar directamente con Él. Te aseguro que en la gran mayoría de los casos vas a obtener respuesta directa. Si definitivamente no entiendes o tienes poco tiempo en las cosas de Dios, obviamente necesitas ayuda. Quienes acuden directo a Él es porque ya tienen una relación con Él, han aprendido cómo Dios te muestra cosas y sabes que puedes con toda confianza llegar a Él. Si eres nuevo, estás reciente, entiendo que no entiendas muchas cosas y se te tengan que aclarar primero para que puedas tener la confianza que se debe. Así que si tú eres reciente o tienes nuevo, no te asustes, no estás haciendo nada malo. Tienes que ser instruido, entender de qué se trata. Pero si tú ya tienes tiempo en el cristianismo y sigues acudiendo a una persona antes que Dios, estás en riesgo de estar en idolatría. No hay nada que un ser humano te pueda dar que Dios no te pueda dar directamente. Pero también tenemos que ser humildes y reconocer que en ciertas ocasiones, como la Biblia lo registra, Dios usa medios humanos para hacerte ver cosas. Pero nunca te brinques a acudir personalmente a Él. Para que cuando alguien venga y te diga, Dios me dijo esto, sabes que fue Él quien te lo mandó, ¿verdad? Sabes que tú ya le habías dicho a Él. Y cualquier persona que venga a ayudarte o cualquier pregunta que tú hagas y obtengas la respuesta, sabes que no proviene de la persona, sino que es el medio que Dios decidió usar para contestarte lo que le pediste. Si no acudes primero a Dios, estás en un grave riesgo de poner los ojos en la persona. Porque dices, yo voy con este, así como otros dicen, yo voy con este santito porque es bien milagroso. Así muchos cristianos que dicen, yo voy con este porque con este sí. Es un grave error poner los ojos en la persona. Es Dios quien te da la respuesta y como vemos en la Biblia, hasta por medio de una mula te puede decir o explicar, aclarar lo que Él espera. Así que oremos para que tengamos en claro lo que Jesús dijo y que podamos acudir directamente a Él, sabiendo que, a pesar que en este detalle insignificante, ¿si iban a morir los novios si quedaban en vergüenza? No. ¿Algo grave les iba a pasar? No. Pero aún en eso, Jesús estuvo dispuesto a ayudar. Tenemos otro caso. Hay una persona que está cortando un árbol y en un movimiento la cabeza del hacha o el hacha completa, no se aclara exactamente, cae al río y se hunde. Y dicen, y el hacha era prestada. Y Eliseo dice, ¿qué? ¿Dónde cayó? Ahí, agarra un trozo de madera, lo avienta, el hacha flota y lo agarra. ¿Para qué ese milagro? ¿Qué hubiera sido pasado si no la saca del agua? Ese tipo de cosas como el agua en vino en las bodas de Caná nos deja ver que aún en cuestiones que no son de vida o muerte o de vital importancia, aún en esas cosas Dios está dispuesto a ayudar. Así que no le vayas a decir a Dios, Dios, mire, esto no te lo pido porque no vale, no tiene importancia. No. Tú dile a Dios todo lo que hay en tu corazón. Él toma la decisión de que sí, que no te adelantes. Hay cosas que tú puedes decir, Dios, es que esto a lo mejor no, o sea, esto es insignificante. No cometas ese error, no pienses por Él. Acércate con toda confianza y aún por más insignificante que sea, vemos en la Biblia que aún en esas cosas Dios puede responder. Así que oremos. Señor, gracias porque de entre tantas cosas que hacíamos antes, muchos de aquí le pedíamos a la Virgen, le pedíamos a los santos, a las figuras de piedra, a las figuras de madera, personas vivas o muertas, pedíamos de alguna forma que nos ayudaran, que te convencieran de que nos ayudaras porque nos sentíamos indignos, insignificantes,
y pensábamos que estabas tan ocupado que no tendrías tiempo para nosotros. Hoy hay algo que no ha cambiado, seguimos siendo indignos e insignificantes, pero nos has permitido conocerte, saber el amor que has reflejado hacia nosotros y que estás siempre al pendiente de nuestras oraciones, aunque no somos dignos, aunque no lo merecemos. Hemos aprendido que tú te fijas en cada cosa que hacemos, en cada cosa que decimos, y algunas, aunque no son importantes, nos concedes vivirlas, tenerlas o experimentarlas. Hemos visto, hemos atestiguado que tú has sido fiel en cosas que ni siquiera esperábamos, Señor, en cosas que pensábamos que no nos ibas a ayudar. Muchas ocasiones tú extendiste tu mano, nos ahorraste vergüenzas, nos ahorraste problemas, nos ahorraste situaciones incómodas que no merecíamos, pero nos mostraste que nos escuchabas. Enséñanos a tener la debida imagen de ti, la imagen correcta de alguien que es todopoderoso, que está en todas partes al mismo tiempo, de manera que podamos hablar contigo antes que con alguien más. Enséñanos a ser como Jesús era. Jesús se apartaba para orar, Jesús dedicaba tiempo contigo para encontrar dirección, para encontrar descanso, para encontrar alivio. Acudía aún en los momentos más difíciles, cuando dijo que si es posible que pase de mí esta copa. Enséñanos a ser como Jesús era, a acudir a ti tal como somos, con nuestros deseos tal y como están. Líbranos de tratar de engañarte, de tratar de aparentar algo que no somos. Tú nos conoces tal cual somos, Señor, y te pedimos que nos concedas ser honestos y transparentes contigo. Aunque quisiéramos, sería imposible engañarte, porque como dijo el salmista, yo estoy desnudo delante de ti. No hay nada nada que se pueda ocultar a tu vista. Así que enséñanos a vivir conscientes de esa realidad para expresarte lo que sentimos tal como lo sentimos, Señor. Enséñanos a acudir directamente a ti y a entender que en ciertas ocasiones tú has decidido usar medios humanos o algún otro medio natural para contestarnos, pero que siempre quede en claro que eres tú quien manda la respuesta, que tú eres el único camino, Jesús es el único camino entre Dios y los hombres, y no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Ningún pastor, ningún hermano, ningún santo, ningún muerto, ningún vivo, solamente Jesús. Gracias por lo que has hecho con nuestras vidas, gracias por la idolatría de la cual nos sacaste. Concédenos seguir en tus caminos según tu voluntad. Gracias. Amén. Pueden sentarse.